Bueno, sí, la verdad que si bien bastante nueva la experiencia, sobre el final del año pasado me tocó asumir como secretario del bloque de diputados, que bueno, que es una función importante desde lo legislativo, coordinando la actividad legislativa, estando eh, entendiendo cómo funcionan un poco los engranajes del Poder Legislativo. Y la verdad que es una experiencia muy rica y trabajando también fuerte con Maxi, tanto en lo territorial, lo que tiene que ver con el departamento de San Martín, como en la parte productiva. Bueno, por ahí el vínculo y la experiencia que tiene uno desde la Federación Agraria y la participación La vista del campo en la también, Beta ¿no? del Campo, bueno, nos abre un espacio para poder asesorar, guiar, plantear problemas del sector en este espacio que bueno, que viene creciendo y que venimos obviamente trabajando pensando en lo cotidiano, en atender cada uno de los problemas y en plantearlo desde la legislatura que tiene la provincia, pero también obviamente construyendo de cara al 2023. Esteban, ¿cómo viviste, cómo vivieron el tema de las sesiones de diputados y senadores, con el tema del default, con el tema de la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional? Bueno, la situación general del país es compleja, ¿no? Eh, la deuda y la negociación con el FMI en el marco que se da exigía una estatura política de todos los actores. Me parece que no había mucho margen de que el país caiga en el escenario actual, quizás en default, una vez más. Pero bueno, estamos ante un gobierno aparentemente partido por la imagen que dan, con Había un sector más el claro kirchnerista, quizás más que que responde el a sector Máximo Kirchner, que el sector de Máximo Kirchner, de Cristina Kirchner, hoy hasta con una imagen atentando hasta contra la gobernabilidad en parte, que creo que eso es preocupante. Pero por otro lado vemos un gobierno nacional sin rumbo. Lo que pasó con el cierre de exportación de soja y aceite, donde termina confirmándose una medida que todos sabíamos que era la que iba a terminar, pero ¿para qué sostienen una semana cerradas las exportaciones de estos productos? Es algo que no se entiende. Y una cantidad de medidas, de titubeos de un gobierno que parece no tener rumbo, aplicar recetas que no funcionaron. Y bueno, sin dudas que preocupa mucho por el presente y para dónde van las cosas. Entendemos que la economía del país está muy mal, que el problema más importante es la inflación y que no se está haciendo nada estructural para modificarlo. el tema de este cierre de exportaciones que intentó el gobierno nacional parecen viejas recetas también de paso, ¿no? Sí, sin dudas. A ver, aparte para dejar en claro, además de viejas recetas, tiene que ver acá con aperturas y cierres de exportaciones permanentemente. La excusa actual es bueno, el tema de la guerra y la disparada de precios. Nosotros podemos hablar de precios relativos y comparativos. Si bien han crecido algunos precios en función de la guerra, los precios que más han crecido puntualmente es el trigo, porque Ucrania y Rusia representan el 20% aproximadamente del mercado de trigo, y lo que más se ha disparado es el girasol, porque representan creo que alrededor del 80% del mercado mundial de girasol. No quiero errar en el porcentaje, pero es un porcentaje altísimo. Por eso hay una disparada tan grande del precio del girasol. Pero este escenario también repercute en los insumos de los productores agropecuarios. Hoy nosotros, los productores, por ejemplo, no tenemos acceso a fertilizantes, prácticamente no hay entrega, y un producto como la urea, muy necesario para sembrar maíz, para sembrar trigo sobre todo, ya había incrementado en casi un 300% en un año, de valer $300 la tonelada, había pasado a casi 1000, y en este momento se está ofreciendo en algunos casos hasta 1500, $1600 sin entrega, digo, sin saber cuándo se va a entrar. Sí, sin dudas, no hay entrega en este momento, o conseguir urea es muy complicado. Digo, entonces, ¿La urea para qué es un fertilizante en nitrógeno. Es en base a gas, se genera, viene en perla o líquido. Pero, a ver, tenemos que entender este contexto, ni hablar con algunos insumos, como pueden ser herbicidas, que también han triplicado o cuadriplicado su valor en dólares. Entonces, no es solamente que dice, bueno, el productor recibe beneficios por esta situación internacional, en realidad hay un montón de costos que se han disparado también, sumado a las subas del gasoil, del combustible, la falta de insumos como cubiertas. Hoy si se te rompe una cubierta de una maquinaria rural o de un camión, conseguirla primero hay que conseguirla. Uno dice,
Exactamente. Y cuando la conseguís, hay que pagarla. Claro. Digo, al valor. ¿Y a qué valor? Al valor que se le ocurra al quien tiene disponible. Y eso, la verdad que es una situación muy compleja en términos globales. Y el cierre de exportación no hace más que, primero, reconocer que el gobierno había avalado un traslado de recursos de los productores a las aceiteras y a las exportadoras de 2 puntos hace algo, un año atrás. Porque el diferencial que había de 2 puntos se lo había dado este mismo gobierno hace un año atrás. Y ahora sacárselo y dárselo a los molinos. Ahora, cuando nosotros hacemos un cálculo productivo, el impacto del valor real del trigo sobre el precio del pan final, según cálculos, yo tomo los cálculos de la Fundación FADA, que es una fundación, tiene sede en Río Cuarto, pero que estudia toda la cadena productiva, actualizados al valor actual, es alrededor de 44 pesos sobre el precio final del pan. Nosotros estamos en el interior donde el pan vale un poco más, quizás en Buenos Aires, en Capital Federal, están hablando de arriba de 250 pesos, de 300 pesos del pan. Ahora, estamos hablando que si el gobierno le regalaría el trigo a los molinos para que los molinos puedan bajar, pero regalándoselo, digamos, ¿no? Que baje, el impacto máximo sería de 40, 44 pesos sobre el kilo de pan. Entonces, si la batalla contra la inflación es bajarle 44 pesos como si fuera el único producto que impacta, la verdad que es una situación muy compleja. Y lo más complejo, Iván, es la señal para los productores. A veces que todos pensamos que la economía es número, pero la economía es una ciencia social y funciona en base a previsibilidad, a confianza, a lo que va a pasar. ¿Qué es lo que pasa en el mundo cuando hay una crisis como esta en países que no estamos en el conflicto? Hay que estimular la producción, porque hay que atender la demanda externa y no nos puede faltar adentro. Porque si nos falta adentro vamos a tener que salir a comprar muy caro afuera. Las señales que está dando el gobierno van a ser que, por ejemplo, en el caso del trigo, por un lado falta de insumos y por otro lado estas amenazas de aumento de retenciones, de cierre de exportación, los productores duden de sembrar trigo. Y el riesgo más grande que tenemos es que ya nos pasó entre el 2008 y el 2015, cuando tuvimos las exportaciones cerradas, que en ese momento pasamos de 15, 16 millones de toneladas hasta casi producir justo lo que consumía el mercado interno, que son 6, 7 millones de toneladas. Digo, en la actualidad se llegó hasta 18 millones. Entonces, hoy lo que debería hacer el gobierno es estimular. Cuando hay más saldo exportable, el gobierno va a recaudar más por exportaciones, tanto sea por impuesto a las ganancias, como por las retenciones que ya cobra hoy. Y esos recursos los podría llevar a aportar al precio que nosotros decimos del producto final, entiéndase. Si hay que subsidiar algo, hay que subsidiar el pan en la góndola o a salida de la panadería. No atacar al trigo, que es uno de los insumos, pero no es quizás el que mayor impacto tenga en la cadena general, cuando en realidad, bueno, si hacemos el descuento general, termina siendo que lo que más impacto tiene son los impuestos, ¿no es cierto? Exactamente. Lógicamente se decanta que tiene poco asidero de continuar esto, de volver a implantarse. Las señales volvemos lo mismo, es como decir, como si la economía funcionaría por decreto. Por decreto, claro. Digo, decretamos que tienen que volver los precios a febrero. ¿Y quién va a volver los precios a febrero? ¿En qué contexto? Digo, vamos a tener una disparada del precio de la yerba que se está dando. Lamentablemente hay gente que sigue ganando lo mismo que ganaba. Bueno, es que en febrero el sueldo del empleado es común. que nosotros tenemos un problema que es el desacople real, no es de los precios internacionales de los productos, el desacople es de los sueldos. Claro. Lo que están desacoplados en Argentina son los sueldos. Es más, los precios de los alimentos en Argentina, en relación al contexto, no te digo internacional, de la región, están baratos. Digo, la carne en Argentina es el país que más barato tiene la carne en relación, por ejemplo, a Uruguay, a Brasil, a Chile, a Paraguay. Pero nos cuesta comer un asado, ¿por qué? Porque la plata y el sueldo de la gente no vale. No vale. Entonces, el punto no está solamente en pisar los precios de la producción, está en ver cómo se mejora el poder adquisitivo de la gente. Que ahí está el kit de la cuestión y que el principal daño que tiene el poder adquisitivo de la gente es la inflación. Porque hay productos que es inentendible también que aumentan todo el tiempo, sí, cuando sus insumos no aumentan todo el tiempo. Vas a la góndola y de un día al otro tenés un aumento. Exactamente, pero cuando hay productos que su insumo no aumenta todo el tiempo. Entonces, a ver, los granos pegan un salto, depende de determinadas situaciones,
Pero nosotros, generalmente, en soja hemos tenido 6 meses con estabilidad de precios que rondaban más o menos en los mismos niveles y los productos seguían aumentando. ¿Se entiende? Después, por ahí pega un salto. La carne generalmente tiene una regularidad de precio durante una cantidad de meses igual, y después sí, ahí pega un salto y un acomodamiento. Pero en esos meses, en góndola termina aumentando todo el tiempo, y que, ojo, no es responsabilidad ni del carnicero ni del almacenero de un pueblo. Están las cadenas de comercialización más grandes, los grandes frigoríficos. Hay que ver cómo se maneja el impacto de costos también. Y bueno, y sin duda el impacto que tienen algunas situaciones como el combustible, como algunos efectos. Pero la carga impositiva en Argentina termina siendo también muy determinante en los precios, a la hora de determinar los precios finales. Es que siempre se aprieta por el mismo lado, ¿no? ¿El tema retenciones? Bueno, el tema de retenciones, como te decía antes, si bien digamos, hay un planteo fuerte de inconstitucionalidad, el análisis que desde lo legal no es mi especialidad, pero habría que determinar si sigue vigente la ley de emergencia o no, que se había aprobado con el presupuesto 2021. En caso de que siga vigente, el gobierno encuentra un límite en soja y en derivado de la soja es el 33, que es hasta donde llegó ahora, no puede aumentar más. Y en el caso del trigo, el maíz y el girasol podría aumentar todavía 3 puntos, de 12 a 15, en caso de que siga vigente. En caso de que algún juez que tome la causa al respecto de los juzgados que hayan determinado, eso seguramente si avanza va a terminar en la corte, lo más probable, que se determine la inconstitucionalidad o no de la medida. Algunos dicen que podría bajar, que podrían caer directamente a 0 o no, eso no lo sabemos. Hoy el margen por esa ley que se aprobó allá previo al presupuesto 2021, que es el presupuesto que queda reconducido ante el rechazo del presupuesto de este año, le permitiría todavía aumentar en esos 3 productos 3 puntos más, llevarlo a 15. Perfecto. ¿Escuchaste las palabras del presidente en esta lucha contra la inflación? Sí, la verdad es que es preocupante. Preocupante los tonos, preocupante la debilidad de propuestas. Vuelvo a lo que decía antes, parece que la lucha contra la inflación, la única herramienta es un fideicomiso para reducir el precio del trigo. La única herramienta clara, que es una herramienta que ya han aplicado, por ejemplo para el aceite, y que no ha funcionado, la herramienta de los precios máximos o de los precios cuidados. Y las grandes empresas tienen atajos para eso todo el tiempo. Entonces ¿qué pasa, Iván? Entran precios cuidados, un paquete de fideos de una empresa tal, de primera marca, de 500 gramos, y esos hacen una cantidad limitada y después sacan un paquete de 510 gramos, que no está en precios cuidados y vale lo que debería valer realmente. Y en la góndola están los dos al lado, y se va a acabar, cuando se acaba el de precios cuidados, queda el otro. Hay un esquema de no funcionamiento, que las empresas evaden este sistema, pero porque es muy difícil de controlar. Acá si no hay un acuerdo político de los distintos sectores políticos que piensen en el mediano y en el largo plazo, lamentablemente, es muy difícil construir una idea económica de mediano y largo plazo, con todas medidas tomadas sobre la coyuntura. Porque, te repito, si los productores, el problema es el desacople de precios. Ahora, si los productores no hacemos trigo, esta campaña, y Argentina tiene que salir a comprar el trigo al mercado internacional, ¿cuánto más caro va a ser? Ni hablar. Entonces hay que ser inteligente en la toma de decisiones. ¿Ves mayor ajuste? ¿Se pueden venir más ajustes? Depende en el sentido que se plantee el ajuste. Yo creo que no sé si ajuste puntualmente. Las discusiones salariales que se están dando, depende del gremio y el esquema de pagos, claro. Se condicen con los supuestos índices de inflación. La realidad de la góndola es otra y la realidad que vive la gente es otra. Ni hablar de la economía informal. Porque los acuerdos salariales incluyen y no alcanzan, pero a quienes están en situación formal. Todo lo que es economía informal o autónomos, cuentapropistas, monotributistas, no están alcanzados por los acuerdos. Entonces, que son también en la economía de funcionamiento quienes más sufren esta situación de la inflación permanente y de los cambios que tiene la economía acá. La realidad es que el salario no alcanza, y los que traccionan la demanda,
están llevando cada vez más traccionan la oferta o ponen a disposición los productos, se están cuidando y están previendo supuestos aumentos. Esteban, ¿tenés información o dentro del partido se habló algo de esta deuda de la nación a la provincia y la posibilidad de comenzar a girar este dinero que tantos años le debe nación a provincia? Lo que sabemos es lo que está en los medios, Todos, claro. lo que sabemos todos. Si uno analiza el contexto económico, ojalá empiecen a devolver y ojalá esa devolución tenga que ver con por lo menos obras, para el interior sobre todo. Hoy, más allá de los títulos, no tenemos nada en concreto. No estamos ante un gobierno nacional que tenga mucha... El gobierno provincial es del mismo partido, sí. a pesar que parece que hay tira y afloje. Sí, pero digo, no hay una afinidad en cuanto a cumplir finalmente la palabra de lo que dicen. Exacto. ¿Ves Puyaro como candidato a la gobernación? ¿Se puede trabajar para eso? ¿Es sí. lo más viable dentro de la Unión Cívica Radical? A ver, nosotros vamos a trabajar para que haya un frente de frentes y un acuerdo grande en la oposición para recuperar la provincia. ¿El PRO está dentro? Hoy se está dialogando con sectores del PRO, con sectores del socialismo también. Digamos, nosotros entendemos que tiene que haber un frente grande donde toda la oposición esté integrada. Que puede haber gente del PRO y gente del socialismo. Sí, creemos, por lo menos se está hablando, se está dialogando, y que si hay diferencias se diriman en internas, pero que no haya, que la oposición no se, por lo menos no se disperse. En ese escenario, hoy me va a decir cuál es el objetivo. El objetivo es tener el frente de frentes. Hoy Maxi Puyaro es un candidato, nosotros vamos a trabajar para que lo sea, pero como dice Maxi cada vez que le preguntan, si tiene que resignar una candidatura en pos del frente de frentes, acá lo importante es la unidad de la oposición. Sin duda nosotros vamos a trabajar para que se constituya ese frente de frentes y para que Maxi Puyaro sea una opción en ese frente de frentes, porque creemos que tiene experiencia de gestión, de trabajo, conocimiento del territorio y sobre todo para quienes... Sobre todo en seguridad. ¿no? Claro, sobre todo en seguridad, pero y sobre todo para quienes somos del interior es alguien que es del interior. Lo hemos visto en la resolución del presupuesto, que desde nuestro bloque terminamos votando, pero porque nos quedamos en una situación en un momento de soledad, donde, bueno, otros bloques de la oposición, estamos hablando de un gobierno provincial que le debe a municipios y comunas, a intendencias, importantes fondos obligatorios, como son obras menores y gastos corrientes, que por ley se los tendría que dar y no se los estaba dando del 2020, del 2021, y de algunos programas como el programa Incluir, por ejemplo, que es un programa provincial que a algunas localidades le debía fondos importantes, acá en esta región inclusive, deudas con el Trébol, con Carlos Pellegrini, con Sastre, con Piamonte, algunas ya se fueron regularizando, pero por ejemplo algunos bloques de la oposición privilegiaron negociar por Rosario, por Santa Fe y por Villa Gobernador Galvez antes que por el interior. Nosotros le habíamos expresado desde nuestro bloque al gobernador que íbamos a votar el presupuesto, más allá de que no coincidamos plenamente con toda la letra del presupuesto. Entendemos que el presupuesto es una propuesta del Ejecutivo y generalmente con algunas modificaciones, pero es el plan de gobierno y de gestión del Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, desde la legislatura se pueden modificar cosas que estén mal, pero no toda la estructura de un presupuesto. Pero nosotros no lo queríamos aprobar hasta que el gobierno no cumpla con todas las deudas que tenía con municipios y comunas. Nos encontramos que otros bloques de la oposición habían negociado otras cosas y nos dijeron, bueno, nosotros votamos, nosotros quedamos en soledad en ese momento, resolvimos apoyar con reparo, sí, con 2 artículos que consideramos que le daba cierta discrecionalidad al Ejecutivo en cuanto a manejo de fondos, que los terminamos rechazando también en soledad, pues los otros bloques no los rechazaron. Pero bueno, ahí nos damos cuenta que a veces que no contamos con todos los legisladores a la hora de votar y que hay disciplina partidaria que se impone a la necesidad de las localidades. Hoy, por suerte, nos quedamos no con la efectividad de pago, con una simple promesa de pago. Ha regularizado algunas cosas el gobierno provincial, pero no ha pagado la totalidad de los recursos todavía que debe a muchas comunas y municipios del departamento, sobre todo opositores. Municipios oficialistas le ha ido bastante mejor en ese sentido. Pero bueno, también son aprendizajes en la dinámica política legislativa y que también, bueno, está bueno
nosotros privilegiamos la unidad del frente a frente, pero después, no en la pública, pero en lo privado con la gente, expresarle cómo se juegan y cómo se dirimen los presupuestos, los proyectos y cómo influencian también los grandes actores y las grandes ciudades. ¿Y de tu futuro estás pensando en algo? La posibilidad nuevamente del departamento San Martín, mirar más arriba, trabajando con Maxi. ¿Ves a alguien viable dentro del departamento? No, nosotros, a ver, yo en lo personal no descartamos nada, pero privilegiamos la construcción del frente. Nosotros somos un espacio, digo, en evolución amplio, con muchas referencias en el departamento de San Martín, digamos. Nati Sánchez como intendente del Trébol forma parte de nuestro espacio, bueno, acá en Piamonte, Marina Bordigoni, Mari Brunazo, Juan Pablo Pellegrino, que es concejal de San Jorge, los concejales del Trébol, o sea, figuras importantes para disputar una senaduría, por ejemplo, nos sobran en nuestro espacio. Entonces, lo que determina el espacio en función también de las necesidades locales y de las proyecciones locales, creo que sería importante. Y cada uno poder jugar donde el espacio lo necesite. En eso, si nos toca ser candidato a senador, iremos por la senaduría. Si nos toca jugar en una candidatura, en otro espacio, iremos por otro espacio. Y si no nos toca ser candidato a nada, pero estar en el respaldo técnico, estaremos en el respaldo técnico. Esto es una construcción que depende cómo se terminen de atar y de coser todos todo el espacio. Lo que sí está claro es que nuestro objetivo es el frente de frentes con todos adentro, y en función de eso después empezar a hablar de candidaturas. Esteban, millón de gracias. Y la última, ¿ves algún manotazo del gobierno en contra del campo o alguna propuesta distinta que pueda aparecer? A ver, mi preocupación más grande con el sector es, lo que te decía antes, pueden incrementar estos 3 puntos de retenciones porque claro, al amparo de la supuesta, como decías, en esta controversia legal que tenemos de inconstitucionalidad o no, sobre lo único que se puede amparar es en aumentar esos 3 puntos de retenciones a trigo, maíz y girasol. A mí lo que me preocupa hoy es... Soja no. No, soja ya llegó a su tope. Está en 33%. Pero trigo, maíz, girasol puede ser. Eso es una preocupación, obviamente, pero mi preocupación más grande es el cierre de exportaciones. Ya hoy está virtualmente, más allá que el gobierno dice que no, cuotificado. Un acuerdo entre exportadores y el gobierno, donde habilita determinados cupos. No es como eran los ROE antes específicamente, tan centralizados, pero hay cupos y lo vemos en el mercado. Hoy el precio de pago, o digamos el teórico que deberían pagar los exportadores, está bastante por encima de lo que están pagando a los productores. O sea, hay un diferencial que no se lo queda ni el Estado, nada, se lo quedan los exportadores, que en soja es quizás la diferencia más chica, son unos 600 y pico de pesos, pero por ejemplo en el girasol son casi 40.000 pesos por tonelada. O sea, los exportadores podrían estar pagando 100.000 pesos la tonelada de girasol y están pagando 60. En maíz hay casi 2.000 pesos de diferencia, en trigo hay 1.000 y pico también. Eso es una diferencia que en un acuerdo de cupos, ¿qué se entiende por acuerdo de cupos? Los exportadores compran siempre y son pocos, se ponen de acuerdo y establecen las franjas de precios según la necesidad, contrato que tienen que cumplir, etc. Por eso es que hay momentos que a lo mejor si no tienen mercadería tienen que salir a pagar por encima del teórico, pero cuando con el tema de los cupos, como no pueden vender, ellos tumban el precio y salen a comprar porque el productor necesita vender igual. Nosotros estamos levantando la cosecha, ni el bien levantamos la cosecha, tenemos que pagar los insumos y todo lo que tenemos financiado. Acá hay una connivencia histórica entre los grandes exportadores y el gobierno. Entonces esta mala política de intervención del gobierno, cierre las exportaciones, le da una oportunidad a los exportadores todo el tiempo para establecer su propio diferencial. Entonces, no solamente son el 33% que se lleva el Estado de retención en soja, es el pedazo que se llevan los exportadores. Y bueno, pero como dijo Domínguez, el campo es la gallina de huevo de oro, la gallina de los huevos de oro, pero si están matando a la gallina, sí, no van a venir más los huevos de oro. Y volvemos a lo mismo. Es un problema la situación internacional para el tema de alimentos. Ahora, un problema mucho más grande sería que no haya trigo en Argentina, o que no alcance a cubrir la demanda y que Argentina tenga que salir a comprar trigo afuera.
y que pasó. Recordemos que en el gobierno de Cristina Fernández Kirchner lo manejaron por abajo, pero pasó, tuvieron que traer trigo afuera. Entonces, recordemos eso. Creo que se equivocan en desestimular la producción. Tendrían que estar pensando en que Argentina produzca 25, 30 millones de toneladas en esta campaña de trigo para poder aprovechar el momento internacional de precios, y con eso le va a dar un ingreso de divisa al Estado diferencial que podría volcarlo a subsidiar el consumo, por lo menos, de productos derivados de la harina. Gracias por la gentileza, gracias por la amabilidad y gracias por ser tan claro como siempre, Esteban. Gracias a vos, Iván.